Muy bien, buenas noches muchachos, bienvenidos a una nueva sesión de literatura preuniversitaria. En esta oportunidad vamos a, vamos a revisar los contenidos de la literatura clásica ática, la tragedia griega. Vamos a revisar la obra de Esquilo, la Orestiada, y la obra de Sófocles, Edipo Rey. Adicionalmente, vamos a revisar brevemente a Eurípides. Entonces, esta es la tercera sesión del curso de literatura y vamos a empezar ahora. La tragedia griega. La tragedia surge de los diritambos. Los diritambos están en relación con el culto del dios Dioniso, dios del vino, divinidad popular del campo, que simboliza la fuerza genética de la naturaleza en la agricultura y el erotismo. Representa los instintos y el placer. Federico Nietzsche haría en el siglo XVIII, si no estoy mal, del siglo XIX, la comparación, la relación entre lo apolíneo, lo de Apolo, lo racional y lo dionisíaco, lo propio de Dioniso, el dios del placer y de los instintos. El ditirambo, como hemos dicho, es el antecedente de la tragedia, de carácter litúrgico, es decir, religioso, y al modo de la lírica coral arcaica, es decir, que el ditirambo se representaba como si fuera un coro lírico de la antigüedad al estilo de Píndaro. Empezó a destacarse un solista o corifeo que contesta al coro, y en el desarrollo de este artista, de este solista que se destaca del coro, aparece el actor, que literalmente significa en su etimología el que responde. Los componentes del coro en el ditirambo aparecían vestidos de sátiros. Los miembros del coro aparecían vestidos de sátiros. Los sátiros son integrantes del séquito de Dioniso. Estos son seres híbridos de largo y abundante pelo, con cola de caballo, y son genios de la vegetación, y en sentido figurado los podemos comparar con machos cabríos. Los sátiros representan lo instintivo de raíz carnavalesca, lo burlesco. En cambio, no hay que confundirlo con el macho cabrío. El macho cabrío es un animal que era ofrecido como premio a la representación dionisíaca, la cual era de carácter agonal. Esto quiere decir que había competencia, había lucha entre obras teatrales y al final había un ganador y habían perdedores. Pueden ver en la parte inferior izquierda una imagen del sátiro y en la esquina superior derecha una imagen de un macho cabrío. El canto de los sátiros se llamaba tragedia, canto de los machos cabríos o canto en torno a un macho cabrío. La tragedia viene del griego oídos, que significa cantar, y tragos, que significa macho cabrío. El ditirambo combina el mito heroico con lo burlesco, con la chanza. De este tronco del nuevo género literario se van a ir a bifurcar dos ramas. La tragedia, el género la especie alta, la forma alta de la representación teatral, y la comedia, la forma baja de la representación teatral. Desde sus orígenes en la tragedia es importante el uso del disfraz y de la máscara. El disfraz y la máscara tienen
un valor cultural muy importante, un valor religioso muy importante desde las épocas más arcaicas de la civilización griega. En este sentido, la máscara se llevaba porque el actor había participado en la metamorfosis dionisíaca y había entrado en ella como personificación de un héroe. El fenómeno dejó pronto de limitarse a las personificaciones de Dioniso y su séquito. A los actores y al coro se les abrió el inagotable tesoro de todo el mundo mítico heroico. La tragedia se convierte en parte esencial del culto estatal de la polis más adelante. Se considera a Tespis el iniciador de la tragedia. Presentó la primera tragedia en la que hay un actor, que sería él, también se lo conoce como el primer actor, en las grandes Dionisias entre 536 y 532 a.C. En la tragedia se alternan partes recitadas y partes cantadas, los estásimos contra los episodios. Las partes cantadas recaían en el coro. Algunas veces, sin embargo, de acuerdo con la situación dramática, los actores y el coro juntaban las voces para cantar en común. A esto se le llamaba el commos, y esto ocurría en los máximos momentos de intensidad dramática. Generalmente en el momento en el que ah, ya había ocurrido la desgracia y los personajes estaban experimentándola de la forma más directa y, y, y patética. El acompañamiento musical es esencial. Siempre había un flautista o un músico de lira al lado del coro y de los actores acompañando, dando un fondo musical a la representación teatral. El poeta trágico debía componer las melodías, el texto, la coreografía y dirigir el conjunto. En muchos casos entraba también en escena. Didascalos, este es el concepto que resume lo que hace el poeta trágico. El poeta trágico, aparte de escribir la obra teatral que se va a representar, también tiene que componer la coreografía, porque no solamente se cantaba, se bailaba también. Había baile, el coro bailaba. Y eh, también pues la coreografía se hacía para los movimientos del coro, donde cómo se iban a mover los personajes, también la melodía, la música, y tenía que coordinarlo todo. Entonces, los tres grandes trágicos no solamente eran tres grandes dramaturgos en el sentido literario, sino que en general tres grandes dramaturgos en el sentido escénico, en el sentido musical, en el sentido artístico, de danza en general. Eran unos completos maestros del arte de su época. La tragedia griega. En 472 a.C. se inauguró en Atenas un teatro dedicado a Dioniso, adosado a la pendiente sudeste del Acrópolis. Lo que ven aquí en la esquina derecha es un modelo de teatro griego. Eh, Como pueden ver al frente, hay un edificio que sirve como fondo, como escenario, y el círculo que pueden ver que está limitado por el edificio y las gradas es el espacio en el que los actores se van a desenvolver principalmente. Las graderías, como pueden ver, son al aire libre, son, son ascendentes de forma semicircular y están edificadas de esta forma para que el sonido de las voces de los actores y de la música llegue desde el primer palco hasta la última grada. Entonces, la sensación de envolvimiento, la atmósfera atrapaba de una forma muy impactante a los espectadores gracias a esta propiedad acústica del escenario de representación.
El culto de la tragedia excluía de la representación a las mujeres. Ellas se limitaban a expectar la representación. Los papeles femeninos eran representados por hombres. Y ahora vamos a entrar al concepto de catarsis, que este es un concepto que va a emplear Aristóteles en su poética para describir el propósito de la representación trágica. Para Aristóteles es una purificación de las pasiones humanas por medio de la compasión y el horror, provocando de esta manera el desencadenamiento liberador de tales efectos, de tales sentimientos. En otras palabras, se invoca la compasión y al horror de la gente para liberar sus pasiones de esos sentimientos negativos. Este sería el motivo que justificaba esta representación de lo trágico. La ceremonia de la tragedia, como ya hemos dicho, es litúrgica. El ditirambo era litúrgico y la tragedia va a seguir siendo litúrgica porque va a seguir siendo relacionada con el culto a Dioniso, de un variado y ondulante misterio que a veces estalla en ayes patéticos. Los actores y el coro gesticulan parca, pero enérgicamente al compás del ritmo del verso, danzan los actores solos o juntamente con el coro. Algo que me olvidé mencionar era que los actores también danzan, también con el coro o el coro solo. Presidía la ceremonia el sacerdote de Dioniso, ocupando el sitial del honor. Los gastos de escenificación corrían a cargo de ciudadanos ricos que eran los coregas. Los coregas se encargaban de financiar estas representaciones y básicamente eh, era considerado como una prestación honorífica, una liturgia, porque en estas ceremonias no se podía hacer negocio, esto no era objeto de ningún negocio, era como un acto de feligresía. Las representaciones teatrales se celebraban 2 veces al año, en las grandes dionisíacas de marzo y abril, y eran 3 tragedias seguidas de un drama satírico en cada uno de los 3 días de la ceremonia. Esto era en la primavera, si no estoy mal. Y en las dionisíacas rurales, principios de años, por enero, más o menos, solo comedias. La tragedia griega. La tragedia progresivamente fue incorporando la visión fatalista de la vida implícita en la religión griega. Es decir, esto del destino, lo inevitable del destino, que el ser humano es esclavo de las imposiciones divinas, la distancia entre el ser humano y los dioses, todo esto que hemos visto en la Odisea y en la Ilíada, digo, y de cierta manera en la Odisea también, pero claro, hay sus excepciones. Es especial la Odisea en ese aspecto, porque no se ve mucho. En la Ilíada sí se ve bastante más que en la Odisea. Y esta visión fatalista también va a perdurar hasta la tragedia griega, porque esto es parte de la religión de la Grecia antigua. La noción del destino inevitable al que el héroe debe enfrentar sabiendo que habrá de sucumbir catastróficamente o que tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Eso es fundamental en la tragedia. La idea del destino supone que el héroe debe estar a la altura del conflicto que tiene frente a sus ojos. Por lo tanto, el carácter del héroe adquiere singular importancia. Es importante que el héroe sea noble, que sea elevado en sentimientos, que no sea cualquier plebeyo, que no sea cualquier persona con sentimientos vulgares, estólidos. Tiene que ser una persona de elevada posición moral. Claro, esto no lo libra de defectos, pero a lo que me refiero es que estos personajes, estos héroes, tienen que ser personas de elevada condición moral, que sin embargo van a enfrentarse a situaciones en las que al final generalmente van a salir funestamente heridos, muertos, lastimados en su honra y en su integridad física también, en su integridad moral.
por lo general, claro. Eurípides es especial con este carácter el héroe. Adquiere este carácter singular importancia, como ya hemos dicho, pues es lo que impulsa a luchar y actuar. En esta lucha, el hombre adquiere dignidad y grandeza. La grandeza aquí no está en solucionar el problema serio. Aquí la grandeza es afrontarlo, caer, fracasar, morir incluso, pero siempre con una elevada moralidad, con una nobleza de espíritu, como se le podría llamar también nobleza de espíritu, con una nobleza de espíritu, caer hasta lo más bajo, tener en cuenta de que no fuiste cualquier persona, lo afrontaste con ideales y valores considerados como altos, como nobles. Ironía trágica. El público sabe el final de la historia, pero no los personajes. Esto es importante en la tragedia. Los espectadores de la tragedia sabían mucho de mitología porque vivían en la mitología. Vivían en el sentido de que ellos, como los indígenas, conocen muchas leyendas del pueblo, de sus pueblos y de los pueblos aledaños y de su cosmovisión. Los griegos también vivían en torno de esas leyendas, las conocían, las compartían, hablaban mucho de ellas. Entonces, y las trataban como si fueran parte de su vida, parte importante, esencial de su vida. Entonces, ellos sabían claramente el final de las historias que se representaban, porque la tragedia tenía como materia prima casi siempre estos mitos, estas leyendas. Pero ¿qué sucede? De que los espectadores sí saben, y lo que no les importa realmente el suspense, y el suspense se basa en no saber lo que va a pasar. Eso no es lo que le importa al espectador griego antiguo. Lo que le importa es ver cómo es que el héroe va a llegar al punto, cómo se representa todo el proceso de caída del protagonista y de sus personajes secundarios, y ver cómo se desarrolla el patetismo y el desencadenamiento de sentimientos que le va a producir al final, lo cual le va a dar esta catarsis de la que habla Aristóteles. Pero los personajes no saben. Los personajes, obviamente, en su propio mundo diegético, en su propia diégesis, no saben lo que va a suceder. Y eso es lo que hace el serio contraste, en que el público sepa lo que va a pasar, pero el personaje esté martirizado, mortificado constantemente por el destino que lo va a, que va a descargar toda su fuerza en él. No hay justicia poética. O sea, en estas tragedias, aunque el héroe sea bueno, aunque el héroe sea inocente, eso no quiere decir que al final vaya a salir bien parado de las situaciones, porque recordemos, el hombre en esta visión es esclavo de las imposiciones divinas y es marioneta del capricho del destino. El final desgraciado, sin embargo, no es imprescindible. Importa más el carácter serio del conflicto. Hay obras como las de Eurípides, donde no necesariamente eh, el final desgraciado va a ser para los protagonistas. Muchas veces, o alguna que otra vez, los personajes van a salir bien librados, e incluso van a salir, va a haber un final feliz. Pero a lo que me refiero es que generalmente hay finales desgraciados, hay finales malos, finales infelices, pero lo que más importa sobre ese final infeliz o feliz es que el conflicto sea grave, que atente contra la integridad física moral de los héroes, que el carácter sea serio, que el carácter no sea algo de chiste. O Edipo está investigando una peste que está matando a su pueblo y está por enterarse de que él cometió incesto y fratricidio. Eso no es para hacer bromas, aunque seas un cínico.
Aunque seas un completo desquiciado, eso no es para hacer bromas, ¿no? O aunque seas un artista muy excéntrico, eso no es para hacer bromas. Entonces, lo que más importa es ese carácter. El coro es fundamental, aunque con el paso del tiempo va a ir perdiendo importancia. Esto en Eurípides es clave. En Eurípides los personajes cobran muchísima más importancia, el coro casi queda marginal. En el teatro griego ya es básicamente un auxiliar. En el teatro romano, digo, en el teatro romano ya va a ir desapareciendo este coro, pero en el teatro griego, al inicio y más o menos con Esquilo, va a ir reduciendo su importancia para darle más paso a los actores. El corifeo es el líder y portavoz del coro. Generalmente canta, a veces recita. Los miembros del coro se llaman coreutas. Los actores recitan con o sin acompañamiento musical y a veces cantan. El canto del coro expresa sentimientos y reflexiones. El discurso del personaje hace avanzar la historia y desarrolla el tema. Es decir, que el coro es el que muchas veces va a representar los sentimientos del público, a veces o las posiciones del público, a veces las posiciones del autor, dependiendo del contexto, pero siempre el coro va a ser una expresión de sentimientos y reflexiones sobre lo que ocurre en la trama. Los personajes, los actores van a avanzar la trama con sus diálogos y con sus acciones. El lenguaje es de un estilo alto, elevado, alejado de la oralidad, de alta complejidad retórica y con base en el dialecto ático. Este no es un lenguaje que se hable. No es como el de Homero, pero sí es un lenguaje muy, muy refinado. Es un lenguaje que utiliza formas muy cultas. Esquilo. Vamos a empezar con el primero de los tres grandes trágicos de la antigüedad y empezamos con el llamado padre de la tragedia. Un autor, Gilbert Murray, creo, le llamaba el creador de la tragedia, tal y como se la conoce la tragedia antigua. La familia de Esquilo era aristocrática. Él en su adultez combatió en Maratón y Salamina. Dio configuración a los fundamentos de la tragedia. Incorporó un segundo actor. Redujo el número de coreutas a 12. Disminuyó las partes cantadas y amplió las partes dialogadas. Trabaja la estructura de la trilogía. Cada pieza es parte de un todo unificado. La única trilogía suya y en general de toda la tragedia antigua que se conserva, aquí me olvidé poner que se conserva, es la Orestíada. A ver, lo voy a modificar. La única trilogía suya conservada, ahí está, ahora sí. Participó en el Agón Trágico desde 499 o 498 a.C. Ha ganado 3 veces. La primera vez la ganó en 484 a.C. En la significación de su obra se conjuga lo religioso y lo cívico o político. El rol de la polis era lo cívico, el civismo. Escribió entre 70 y 90 obras, pero solo se conservan 7. Los persas es la única obra de tema histórico conservada de la tragedia antigua. O sea, a diferencia de las demás tragedias que se componen, que tienen como sustrato el mito, la leyenda, los persas se basan en un hecho real, en un hecho histórico, que es las guerras médicas, la derrota del ejército persa a manos de los griegos, donde se pone a Jerjes y y a todos los persas lamentando la muerte de, de las tropas, de las tropas que se llaman a sí mismos bárbaras.
Después 7 contra Tebas, las suplicantes, la Orestiada, que es el nombre que se le da a la trilogía conformada por las 3 tragedias, Agamenón, las Coéforas y las Euménides, y Prometeo encadenado. Vamos a ver un video sobre el argumento de la Orestiada. Un momento, voy a ver si se comparte el sonido de la computadora. Ya está. Ahora le voy a aumentar el volumen. Principal, la Orestiada. Esquilo nació en Eleusis, cerca de Atenas, y es considerado como el padre de la tragedia griega. En su juventud luchó en las guerras contra los persas, luego se dedicó a componer obras para los cultos dionisíacos. Sus tragedias fueron muy celebradas y aplaudidas, y llegó a obtener 13 premios protagónicos. En plena fama se retiró súbitamente a Sicilia, donde hizo representar algunas obras para el tirano Hierón. Falleció en Yela. Su obra tiene las siguientes características: introdujo al escenario las máscaras y coturnos, que eran zapatos altos, hizo flexible el desarrollo dramático mediante la incorporación del segundo actor y redujo la dimensión del coro tradicional. También disminuyó las partes cantadas y amplió las partes dialogadas. Su obra está cargada de fatalismo o fe en el poder del destino y de religiosidad, ya que los dioses dirigen las acciones centrales. Dio coherencia a la trilogía. Además, los personajes son poco humanos y no presenta las escenas violentas al espectador. Entre sus obras tenemos la Orestiada, las Suplicantes, los Persas, los 7 contra Tebas y Prometeo encadenado, donde Esquilo nos muestra al titán Prometeo, quien fue castigado por Zeus por regalar el fuego a los hombres que lo necesitaban para crear su civilización. Representada el año 458 a.C., es su última obra y está conformada por 3 secciones. Agamenón, rey de Micenas, retorna triunfante de Troya y es asesinado por su esposa Climenestra en venganza por la muerte de su hija Ifigenia, sacrificada 9 años atrás para asegurar la victoria en la guerra. Climenestra, con su amante Egisto, también mata a la adivina Casandra, esclava que Agamenón trajo de la guerra. Apolo incentiva al hijo de Agamenón, Orestes, a que retorne a sus tierras para vengar la muerte de su padre, así que este mata a su madre Climenestra y a su amante Egisto. Esto gracias a la colaboración de su hermana Electra, quien se hizo pasar por un mensajero para realizar su cometido. Luego de los crímenes, la indignación de las furias se desata para perseguir implacablemente al matricida. Orestes alcanza el templo de Apolo en Delfos, quien lo envía a Atenas. En esa ciudad se reúne en el Areópago o tribunal superior que preside la propia Atenea. Las furias acusan a Orestes. Apolo interviene a pedido del acusado e indica que él instigó al príncipe al crimen para restablecer el equilibrio. Después de un intercambio de razones entre los personajes, Orestes es absuelto por el Areópago. Las furias son convencidas por Atenas para convertirse en diosas protectoras de los hombres o Euménides. Estas son las características de la obra. Finalmente comentaremos que en la Orestiada se representa la fragilidad del hombre frente a su destino trágico y su sometimiento a los dioses. Simboliza también la adopción de la justicia, la cual es equilibrada por la razón y la misericordia. Esquilo nos muestra orgullosamente que la justicia se imparte en Atenas. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes suscribirte a este canal. Muy bien, ya hemos visto el video y hay un par de cosas que me olvidé mencionar antes. El hecho de que la violencia en la tragedia griega, las escenas violentas, no se representan, se sugieren, se mencionan, se actúa pues de acuerdo como si alguien esté sufriendo por que se entera de que alguien muy importante suyo ha muerto, pero no se pone en escena directamente a los ojos del público. Se considera de muy mal gusto. Pero esto en Eurípides, de nuevo,
se va a romper Eurípides muchas veces cuando hay una escena grotesca, como sostener cuerpos muertos de niños, o directamente un cadáver todo despedazado. Sí lo va a hacer Eurípides, pero Esquilo y Sófocles no llegan a tanto. Bien, la Orestiada. Sus temas principales son la venganza, la justicia equilibrada, la reconciliación. La fragilidad del hombre ante el destino también, también. Es la idea de la sangre que rescata a la sangre vertida, esto de las furias. Las furias buscan a Orestes por el asesinato de su madre. El tema de la venganza se complementa con el tema de la justicia racional y equilibrada. Aquí, mientras en las primeras partes se desarrolla una trama de venganza, una trama de fratricidio, de matricidio, pues también de un asesinato del propio cónyuge, como lo hace Clitemnestra con Agamenón. Se contrapone también la justicia, los procesos judiciales, las leyes que se van a impartir para dictaminar si Orestes es culpable o inocente. Algo que quiero comentar es el argumento que se usa para defender a Orestes. Eso es lo que Apolo dice. Apolo es el abogado, digamos, de Orestes en este juicio, en el Areópago, y Atenas es la jueza. Y las furias son el lado acusatorio. Y Orestes es el acusado. Entonces, ¿cuál es la defensa que hace Apolo? Las furias dicen, Orestes ha matado a su madre. Pero ¿qué pasa? De que Apolo dice, bueno, señoras furias, en realidad sí, él mató a su madre, pero eh, su padre es en realidad el verdadero progenitor más legítimo, más auténtico de él, porque él es el que puso la semilla de Orestes en un cuerpo femenino. Eh, la madre solamente alberga ese cuerpo, lo hospeda, no lo origina, no lo hace surgir. Y entonces la madre solamente es una hospedadora y el padre es el verdadero germinador, digamos, del ser humano. Y con ese argumento tan extraño y tan digno de su época, las furias terminan perdiendo por un voto y Orestes eh, es, es al final dictaminado inocente. Las dos primeras partes tienen como escenario a Argos, la tercera parte es en Atenas. La trilogía manifiesta el orgullo de los atenienses por considerarse los productores de la legislación en reemplazo de la violencia. Aquí vemos también el gesto patriótico de Esquilo al ensalzar a la ciudad de Atenas como una ciudad pues civilizada, racional, que aplica las leyes y ya no se vale de la ley del talión. Creo que más importante en esta trilogía que la fragilidad del hombre ante el destino, que es un tema muy secundario, lo más importante son dos factores aquí: la venganza divina, la venganza moral que, que se proyecta a la divinidad, y la justicia racional, la justicia, digamos, moderna para ellos, ¿no? La justicia más avanzada, más noble, más digna, que involucra la democracia. Es decir, que en estos juicios, pues en el Areópago,
votaba una gran cantidad de personas, una gran cantidad de sabios, de hombres ancianos, que decidían el veredicto de los acusados. Este es el ensalzamiento que hace Esquilo a Atenas. La polis que lo tendría, que lo mantendría, que lo albergaría durante muy buena parte de su vida. Hola amigos de YouTube. Esperen. Ahora, ahora vamos a ver a Sófocles, nacido en Colono en 496 y fallecido en Atenas el 406 a.C. Sófocles es considerado como el trágico más perfecto, el trágico también más exitoso. De hecho, porque ganó 18 veces el Agón, nunca quedó tercero. Eso es decir bastante. Habían 3 participantes en los agones trágicos, habían 3 competidores. Y esto nos da a entender que él nunca quedó último, nunca llegó a ese punto. Siempre destacó y si no ganaba, por lo menos no quedaba al final en la cola. Introduce importantes modificaciones, añade al tercer actor, así que aumenta más el dinamismo de la acción dramática e incrementa a los coreutas de 12 a 15. Reduce las partes del coro aún más y aumenta la intervención de los actores aún más. Sólida concatenación de la acción dramática. En su madurez dejó de lado la trilogía unitaria. O sea, Sófocles es el que empieza a abandonar esta estructura de las trilogías para concentrarse en las obras individuales, unitarias en sí mismas. A lo que me refiero es que él sigue componiendo obras y las va a presentar como en tríos, o sea, cuando tenga competencia va a presentar tres tragedias, pero estas ya no van a ser tres partes que pertenecen a un todo, sino que van a ser cada una trama independiente, una tragedia independiente, relativamente independiente al menos. Profundizó en la personalidad de sus héroes y las motivaciones de estos. Esquilo, sus personajes son no son tan humanos, son más representaciones de ideales y de ideales más que nada. En cambio, Sófocles humaniza mucho más. No son tan arquetípicos los personajes de Sófocles, son mucho más caracterizados, mucho mejor matizados. Pero claro, Eurípides es el que terminaría de perfeccionar la psicología de los personajes de la tragedia antigua. Se le atribuyen 123 obras, se conservan sin embargo 7 tragedias correspondientes a su época de madurez y de vejez. Áyax, las Traquinias, Edipo Rey, que vamos a ver, Electra, Antígona, Filoctetes y Edipo en Colona. ¿Sí? Bien, Edipo Rey. El tema de Edipo Rey es la limitación humana en controlar el destino de sí misma. También desarrolla como tema el alejamiento de la divinidad del ser humano. El ser humano sufre porque sabe que su distancia, tanto espiritual como física, con los dioses, es irrevocable, es invencible. Entonces, esa distancia es lo que propicia pues, el sufrimiento trágico del héroe, principalmente en las obras de Sófocles. Esta concepción pues, trágica del destino y de la relación ser humano y Dios o dioses. Ya nos queda menos de un minuto, muchachos, así que vamos a esperar a que se acabe la clase, a que se acabe la sesión, para iniciar otra grabación. Nos vemos en unos minutos.